Y después con abdomen, terminando con trauma abdominal, luego vamos a terminar lo que es esta primera parte. Voy a compartir pantalla. No sé si están viendo. Sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces seguimos con lo que es el manejo de la vía aérea. En la primera parte hemos visto lo que es la valoración inicial, donde la secuencia es sencilla, ¿verdad? Primero me preparo en preparar averiguar lo más que se pueda de la cinemática de trauma y además de protegerse. En cuanto llega el paciente, dentro de la valoración inicial está lo que es el manejo de la vía aérea. Y en realidad la secuencia se hace al mismo tiempo y rápido, ¿verdad? Pues saben que un cerebro sin oxígeno puede estar 3 minutos y a partir de los 3 minutos hay lesiones que pueden ser irreversibles, es que hasta los 5 minutos se puede eliminar un paciente. En condiciones, estos varían en realidad en diferentes condiciones del paciente, la juventud, la edad, el grado de shock, el grado de hipoxemia, etcétera, etcétera. Pero ese es el periodo de ventana que tenemos para reconocer si una vía aérea está comprometida. Entonces, ¿qué es lo más importante? La hipoxemia. Habíamos dicho que cualquier cosa, cualquier causa de trauma produce vasoconstricción e inmediatamente la vasoconstricción da hipoxia, ¿no? A los tejidos. Esto se va a subsanar siempre y cuando tengamos los signos vitales estables, es decir, un corazón competente, una vía aérea permeable que permita la entrada de oxígeno. Y ustedes saben la respuesta que tiene todo el cuerpo a eso. Entonces, cualquier cosa aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica aumenta, hay vasodilatación esplánica, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas respuestas del cuerpo son instantáneas. Y el cuerpo de por sí reacciona, ¿no? Y nosotros solo tenemos que hacer algunas cosas sencillas para apoyar este sistema de reacción del cuerpo. Una de estas, la prioridad siempre es la vía aérea, por el tiempo que tenemos en manejar. Este es el escenario que siempre nos da la TLS. Este es un motociclista de 34 años de edad. Pierde el control de la moto y colisiona contra una valla. Hay un trauma facial evidente, no llevaba casco de seguridad, huele a alcohol. En la escena está combativo, beligerante y de repente no se comunica, o sea, cae. Me ponen el anexo que sería un pulsoxímetro y da un 85%. ¿Alguien puede decirme cómo manejaría este paciente? Ahora es cuando se pueden equivocar, en el examen no tienen que equivocarse. ¿Cómo es? ¿Quién nos dice que
Anaí, ¿se escucha usted? se escucha. Ah, ya. Bueno, Doc, yo creería que el ABC, Doc, el ver la vía aérea, como dijo, o sea, ahorita el paciente no tiene por dónde, entonces nosotros tenemos que ver una manera que pueda respirar, ¿no? Ya. ¿Qué le harías? Una intubación, tal vez, Doc, pero es un poco difícil. ¿Lo intubas? ¿Por qué lo Sí. intubarías? Está bien. ¿Por qué lo intubarías? ¿Por qué? Porque, o sea, no tiene una vía aérea permeable, o sea, no tiene por dónde, se ve que la nariz también está afectada, entonces no tiene por dónde respirar. Exacto, ¿no? El trauma facial es evidente. Aquí no hay dónde perderse. Las lesiones son grandes. Si bien ha sobrevivido el tiempo de traslado y todo, en cualquier momento él no va a poder manejar la sangre que vaya. O el edema y todo eso va a comprometer la vía aérea. Entonces, este tiene de entrada indicación de intubación. El momento de poner el Doctor, tubo, ¿sí? Sí, sí. no sería muy complicado. ¿Cómo se colocaría la intubación acá? Parece, por el trauma que tiene, parece complicado de poner igual, ¿no? Así venga sin cabeza, tienes que ponerle el tubo. Pero hay una secuencia que enseñamos y si por ejemplo en esta parte de trauma facial no se ve nada, tenemos la cricotilotomía o la traqueostomía o la traqueotomía, ¿no? En este tema vamos a ver la secuencia que sigue cuando hay estas dificultades. Pero el objetivo es asegurar la vía aérea, ¿no? Y el problema más bien, él es beligerante en la escena. ¿Qué pasa si no se deja intubar o si no se deja hacer alguna maniobra? Entonces hay que sedarlo, hay que dormirlo. Por eso la secuencia es al mismo tiempo. Para eso tiene que tener vías, pasar medicamentos y que se duerma. Muy bien. El objetivo es instalar una vía aérea definitiva. Les decía que el poner un tubo endotraqueal y asegurarlo significa instalar una vía aérea definitiva. Cada vez que digamos aérea definitiva es intubar y asegurar, eso no hay que olvidarse. El otro objetivo es reconocer los signos y los síntomas de obstrucción de la vía aérea y del compromiso ventilatorio. En de lejos, hay compromiso de la vía aérea, pero hay personas que no podemos darnos cuenta. Entonces vamos a aprender cómo. ¿Qué técnicas vamos a utilizar para mantener una vía aérea segura? Aquí vamos a ver ya la respuesta a tu pregunta. Y estas técnicas tienen que estar confirmadas, ¿no? Que están asegurando la vía aérea y que adecúen la ventilación y la oxigenación. ¿Cómo sé que la vía aérea es adecuada? El paciente está alerta, orientado, habla, no hay evidencia de lesiones en la cabeza del cuello y además uno evalúa y reevalúa si hay un deterioro en la paciente. Les había dicho, la mejor forma de evaluar la vía aérea es preguntarle al paciente cómo se llama y qué le pasó. Si nos da el nombre y nos cuenta algo de lo que le sucedió, entonces está orientado y está alerta. Eso quiere decir que hay una buena vía aérea y que el oxígeno está ingresando adecuadamente. Obviamente, estoy viendo en el examen físico, en el paciente anterior, de lejos se ve que hay compromiso, en otros no se evidencia. Y no me confío, paso a B, luego paso a C, luego paso a D, y puedo reevaluar, ¿verdad? Entonces vuelvo a A. Y si tengo que preguntarle algo y todo eso, vuelvo a hacerlo y así constantemente se va A, B, C, A, B, C. Esa es la reevaluación.
Debe haber un índice de sospecha. ¿Cómo logramos el alto índice de sospecha? Conociendo la cinemática de trauma. Entonces, el paciente inconsciente hemos dicho que siempre tiene compromiso de la vía aérea porque la lengua se va atrás. El trauma facial puede ser que tenga o no tenga, pero hay que asegurar la vía aérea, entonces sedarlo si está despierto y colocarlo esternocraneal. El anterior paciente como ejemplo y los pacientes quemados. Otra indicación también así es los pacientes con un edema o un shock anafiláctico o los que van a hacer un angioedema por reacción alérgica, ¿verdad? A las picaduras, eso se cierra y no van a poder poner el tubo, entonces hay que actuar rápido. Ese es un índice de sospecha. Otras formas de darnos cuenta que puede haber compromiso de la vía aérea son cambios en la voz o la odinofagia o disfagia o simplemente ardor en la garganta, ¿ya? Se le molesta y de repente va cambiando la voz, eso se está edematizando, entonces indicación de colocar una vía aérea definitiva. Respiración ruidosa, ronquido y estridor. Entonces son los pacientes que a veces llegan, están somnolientos y hacen un ruido de ronquera o respiran con dificultad, ¿no? Con sonido. Entonces, ese también puede ser un dato de compromiso de la vía. Que esté disneico y agitado. Entonces, hay que descartar compromiso de la vía. Taquimneico, o sea, es una respiración rápida, hay que descartar lesión de la vía. Respiración anormal, que los pulmones no se expanden ni se deprimen. O hay asimetría en la ampliación y amplexación, entonces eso también es anormal. Y en ese momento hay que poner el oxímetro de pulso, el anexo. Entonces este nos tiene que indicar mayor a 93% de saturación. Nuestro medio problema. ¿Qué tengo que tener presente en un paciente con una vía aérea permeable o para instalar una vía aérea? Entonces, primero, que no haya problemas en la vía aérea. Segundo, necesidad de ventilación, es decir, que tengo que tener un ambú listo o un respirador. Y tercero, por si acaso, prepararme para no poder proteger la vía aérea. Entonces, en este caso, hay que llamar a anestesiólogo o hay que tener otro equipo listo. En este caso, el tubo de traqueostomía o el equipo de traqueostomía, etc. Cuando ustedes se dispongan a intubar, esto es lo que se ve. Esta es la epiglotis. Estas blanquitas son las cuerdas vocales y estos son los complejos cricoaritenoideos, ¿verdad? La mucosa, la fosita piriforme y los cuernos. Esto es lo que hay que ver. Aquí abajo está el esófago. Si yo pongo por aquí un objeto, lo más probable es que me entre por esófago. Tengo que ponerlo aquí, en medio de las cuerdas vocales, porque esta es la tráquea. Entonces, esa es la forma de ver y reconocer que yo voy a intubar al paciente. Los tubos endotraqueales, desde el 7 más o menos hacia arriba, tienen el globo. Este globo debe estar verificado. Es decir, antes de intubar, en el momento de que ustedes se están preparando, deben verificar que el globito se infle bien, que no esté ponchado, en otras palabras. Y que tenga la medida adecuada. Generalmente un adulto promedio, varón con cuello grande, largo, requiere un diámetro de 8.5 Fresnels. Y la mujer entre 7 y 7.5. Sin embargo, prepararse quiere decir que tienen que estar preparados con cualquier número para
identificar, peor si es pediátrico. Si ustedes no ven esto, o esto no está preparado, incluyendo el laringoscopio, que funcione la luz, etcétera, etcétera, esa es una incapacidad de proteger la vía aérea. Y a veces, ¿en quienes se presentan? Los que tienen daño neurológico severo, ¿no? Entonces, si el paciente está totalmente inconsciente, es probable que tenga una vía aérea difícil. Vamos a aprender a reconocer una vía aérea difícil. ¿Cómo manejo la vía aérea en un paciente traumatizado? Lo primero que tengo que hacer es oxígeno. El oxígeno, ¿cómo le doy? Por bigotera no sirve. Con una bigotera a un paciente traumatizado se aporta menos del 40% del oxígeno, entonces puede ser inútil. Sí o sí tiene que ser con una mascarilla. Esta mascarilla sin la bolsa aporta más o menos un 60 a 70%. Si le ponen una bolsa que se llama bolsa reservorio, puede llegar al 100%. La mascarilla puede ser Venturi, etcétera, etcétera. No hay ningún problema si no tiene estas valvulitas, hay unas que tienen orificios, hay otras que no. La cosa es que llegue el aporte de oxígeno. Si realmente notan déficit, debe llegar al 100% y con buen flujo, es decir, aumentar de 10 para arriba libras por minuto. No sirven 2 o 5, nada. 10 libras por minuto, o sea, se abre el oxígeno, se infla la bolsa y se coloca la mascarilla. Ese es el oxígeno suplementario. ¿En quién se pone? En los pacientes conscientes, ¿verdad? Entonces, en el momento de preguntarle su nombre y todo eso, y se le coloca la mascarilla y pone. Hay que saber utilizar algunos dispositivos básicos. Primero, técnicas básicas. ¿Cuáles son las técnicas básicas? Elevación del mentón, meter el dedo y subir la lengua, o la maniobra de las pinzas para, con una pinza se raya toda la mandíbula inferior y se la traiciona. Dispositivos básicos, la cánula de Guedel o cánula de Mayo. Y finalmente los tubos endotraqueales. En el caso del paciente que puede que no se pueda intubar por el gran trauma facial, entonces tenemos que tener en cuenta los dispositivos para una vía aérea difícil. Entonces estos son los dispositivos de cánulas endotraqueales en su mayoría. La vía aérea siempre tiene que estar con la protección de la columna cervical. Aquí el paciente no tiene collarín cervical. Y como no tiene, le está ayudando el segundo ayudante o el otro que está a cargo también del paciente. La manera de tomar es proteger con las palmas todo el cuello, los dedos hacia la nuca y el pulgar, de preferencia hasta las sienes. Darle espacio para el que va a proceder a intubar. A diferencia del anestesiólogo, en trauma no se tracciona el cuello, ¿ya? No se debe hacer hiperextensión. Hay que tratar de hacerlo así como ustedes ven, sin hiperextender el cuello. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo lesión cervical. Entonces hay que intubarlo así como no. ¿Cuál es la técnica básica? La primera, la elevación del mentón. Esa es una forma de ver que la vía aérea no se caiga. En soporte básico les han enseñado a meter el dedo y explorar si no hay un cuerpo extraño. Aquí también. ¿Ya? Si el paciente está inconsciente, se asume que la lengua cae hacia aquí atrás y ocluye la vía respiratoria. La primera maniobra a realizar es elevar el mentón. Se puede hacer la maniobra de la pinza, meter el dedo pulgar aquí y con el índice y jalar. El paciente está inconsciente, ¿verdad? Esa es la primera maniobra.
También se puede hacer la tracción, el ayudante puede elevar los ángulos mandibulares hacia adelante o arriba para ayudar un poco la permeabilidad de la mandíbula. O lo hace el que está manejando la vía aérea. Si ustedes se fijan, el que maneja la vía aérea siempre está encefálico. Siempre está a la cabeza del paciente. El ayudante es el que va a ayudar ya sea a la derecha o a la izquierda. Él va a hacer esto, él va a escuchar el tórax, va a palpar el abdomen. Si no hay nadie más, él va a poner los tubos endopleurales, va a hacer los monitores, el lavado peritoneal, él va a hacer todo. Y el de la vía aérea se va a encargar exclusivamente de la vía. Entonces, esta es una secuencia de un paciente inconsciente y la manera de ver que mejore. Entonces, con estas maniobras, la saturación debe ir aumentando. Si no puedo o es muy cansador y vemos que realmente necesita mantener la lengua arriba, tenemos la cánula orofaringia, ¿no? Si lo vamos a intubar o ya la necesidad de esto nos está indicando una vía aérea definitiva, es decir, intubar. Otra alternativa es la nasofaringia. La nasofaringia se va a poner en pacientes con, primero, que no tengan fracturas faciales y segundo, que tengan una ventilación espontánea. ¿Ya? ¿Para qué? Porque se guía mediante la ventilación. ¿Cómo puedo predecir una vía aérea potencialmente difícil? La cánula orofaringia, más adelante hay un dibujo de eso, entonces ustedes la conocen, es la cosa que se pone en la boca, se la pone al revés y se le da la vuelta hacia la curvatura de la lengua. También se le llama cánula de Guedel o cánula de Mayo. En las habilidades se mide, ¿no? Desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura labial, ese es el tamaño de la cánula que tienen que poner. Se la mide y se la coloca. Hay desde pediátricos hasta adultos. En cambio, la nasofaringe es delgadito, dan de cuenta una sonda, un tubo nasogástrico que mide entre 14 y 15 centímetros más o menos. Y se ingresa por la narina y hay que irse guiando y avanzar en cada ventilación que tenga el paciente. Esto nos va a ayudar a mantener la vía aérea permeable y aplicar la mascarilla de oxígeno. ¿El paciente se puede complicar? Sí se puede complicar, ¿verdad? Entonces, hay un técnico que se llama Lemon, lo vamos a ver más adelante. Y lo que nosotros tenemos que ver el trauma y la deformidad maxilofacial. En el primer paciente, en la primera fotografía, era evidente el trauma maxilofacial, ¿verdad? Entonces, vía aérea difícil. También en los quemados, si hay quemadura de cara o hay quemadura de las vibrisas o los labios quemados, también puede ser una vía difícil. Indicación también de tumongotraquea. Pero hay otros en que no, y esto es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Uno es la apertura bucal. Si ustedes le hacen decir al paciente, en un paciente que está consciente, si ustedes ven la úvula y nada más, entonces es una vía aérea difícil. Si no ven ni la úvula, olvídense, van a sufrir intubando. ¿Ya? Hay pacientes que dicen, ay, les ven hasta las amígdalas. Esa es una vía aérea ideal. Pero la apertura bucal es importante. Entonces, en un paciente inconsciente, ¿qué se hace? Se hace la laringoscopía y debo ver la úvula y los dos pilares de las amígdalas. Entonces, no va a ser difícil la intubación. En los pacientes con barba es muy difícil asegurar la vía aérea, porque permite fugas y además no permite medir algunos parámetros para colocar el tumor traqueal. El cuello corto y grueso. En los pacientes obesos generalmente
Entonces tenemos como que no tuviese el cuello, ¿verdad? O les faltase una de las vértebras cervicales. Entonces, ver este cuello en un paciente es señal de que voy a tener dificultades en ponerle o instalarle un tubo endotraqueal. El retroceso de la mandíbula, en realidad no es el retroceso, sino eso se llama micrognatia, ¿verdad? La mandíbula inferior es más pequeña que la mandíbula superior. Y eso es señal de que vamos a tener dificultades en la intubación o en instalar el tubo endotraqueal. Dientes superiores protuberantes, al estilo del vocalista de Queen, ¿verdad? Entonces, este paciente también puede ser de difícil intubación, pero es más preponderante eso. La memotecnia de limón se refiere que más o menos a lo mismo. Entonces, este es la dificultad, o sea, luce difícil, hay barba, hay una barba exuberante, ¿no? Hay micrognatia, macroglosia, la lengua es gruesa. El 10 de la... hay una evaluación que se hace de 3-3-2, o sea, tiene que tener simetría de los 3 dedos del labio al mentón, etc. Eso se ve en práctica. Eso es de Malampati, el paciente obeso o cuello grueso, y si hay o no collarín cervical, esto es de cuello. Ese es el mnemotécnico. Entonces, eso se ve en las prácticas de la TLS, ¿no? A ver si podemos nosotros mostrarlos. Entonces, por el collarín cervical rígido o por trauma cervical, es una vía aérea difícil. ¿No? Es una vía aérea difícil. Por nada más eso. Sin embargo, tiene buena distancia de aquí del mentón a la manzana del dedo, a cartílago-tiroideo. Tiene buena distancia del labio al mentón, esto es lo que les decía, ¿no? Entonces, puede ser que se pueda intubar. Este paciente tiene la mandíbula algo pequeña. Si bien hay un cuello largo, adecuado, hay algo de micrognatia. Entonces, puede que también resulte una vía aérea difícil. ¿Para qué es esto? Para llamar al anestesiólogo o estar preparado para tener otras rutas, ¿no? Como la cricotilotomía, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera instancia para asegurar la vía aérea, ¿no? Primero, movimientos sencillos, elevación del mentón, verificar si hay cuerpos extraños. Si todo está bien, aplicar la mascarilla. Si el paciente está inconsciente y tolera la cánula orofaringea, le dejamos la orofaringea y la mascarilla con bolso reservorio a 10 o 15 libras por minuto. Si hay ventilación espontánea y el paciente tolera, una nasofaringea es ideal. Si no se puede, entonces tengo que estar alerta, ¿no? A que sea una vía aérea difícil. ¿Para qué? Para llamar al anestesiólogo o preparar otras vías, otras rutas de manejo de la vía aérea. Su compañero reconoció una vía aérea difícil, ¿no? Él dijo, se va a poder intubar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preparar otras formas, con un equipo de traqueostomía, un equipo de cricotiroidectomía, o llamar al anestesiólogo para que haga la secuencia de intubación. ¿Ya? Eso es sencillo, no requiere más. Viendo esto, entonces ya me preparo para poner la vía aérea definitiva. ¿Qué es la vía aérea definitiva? Es un tubo colocado en la tráquea, el balón inflado debajo de las cuerdas vocales, quiere decir, en el momento que yo veo las cuerdas vocales,
pasa el balón del tubo endotraqueal y 1 o 2 centímetros más y ahí se queda. El tubo conectado a un dispositivo de ventilación asistida con oxígeno, es decir, a un ambú o un ventilador. Y la vía aérea asegurada en lugar con cinta adhesiva, que el tubito aseguro al cuello o a las mejillas. Esa es una vía aérea definitiva. ¿No? Y a los alumnos de la ATLS se les hace repetir para que no se les olvide. La vía era definitiva, entonces yo me dispongo a intubar al paciente. Puedo hacerlo con medicamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, aspirar si hay secreciones, aspirar si hay sangre y retirar si hay cuerpos extraños. Hacer la laringoscopía y cuidando la columna cervical, por eso no se hiperextiende al paciente, se mantuvo así como está. Otra vez, reconocer si es una vía aérea difícil. ¿No? ¿Esta es una vía aérea difícil? Sí, ¿por qué? Porque tiene una macroglosia. La lengua está grande y sí se va a comprometer. Esta es una indicación de intubación. Va a llegar un momento en que la paciente se va a desesperar y la lengua va a ocluir la vía aérea y no vamos a poder ni nasofaringia ni nada. Vamos a terminar haciéndole una crico o una tráquea. Entonces, ustedes son capaces de intubar esto. Si no, hay que llamar al anestesiólogo. ¿Están preparados para hacer esto? Prepárense para instalar una vía aérea definitiva. Eso es lo único que hay que hacer, nada más. La vía aérea difícil, obtener ayuda. El que está al lado de ustedes es el que les va a ayudar, el que va a hacer muchas cosas. Estar preparado, que no falle la luz, que el globo no esté ponchado, que tenga los números adecuados de todo el endotraqueal, que tenga mi equipo de cricotiroidectomía o una aguja o un equipo de traqueostomía preparados, que tenga el anestesiólogo a la mano o ya está en camino por sí, tengo que requerirlo, etcétera, etcétera. Hasta aquí es solamente prepararse para la vía aérea difícil. Hasta aquí el paciente está con una cánula de Liddell y con una mascarilla. ¿Ya? ¿Qué es la secuencia rápida de intubación? La secuencia rápida es ponerle medicamentos y hacer todo esto otra vez. Entonces hay que relajarlo, dormirlo, analgesia y pasar el tubo. Siempre cuidando la columna cervical. Hay algunos dispositivos que son muy favorables. ¿Ya? He visto en pocas salas de emergencia, pero lo ideal es tener una cirugía elástica de goma, un tubo de asma, se llama, que nos permite, es como una guía que nos permite llegar directo a la laringe y sobre eso se pasa el tubo. El combitubo es un dispositivo que tiene, por un lado ocluye y levanta la lengua y por el otro lado se pasa el tubo endotraqueal. La máscara laringia, la van a ver más adelante, es una mascarilla que se coloca a manera de una máscara de oxígeno, pero para la laringe. La vía aérea quirúrgica es la cricotiroidectomía o la traqueostomía y otras técnicas avanzadas, ya con aguja, sin aguja, con muchas cosas. Esto es lo básico y esto debe sabérselo un alumno de la ATLS. Esta es la teoría, lo ideal es que ustedes hagan la práctica. Pero no es difícil. Ya, si ustedes están preparados, todo se puede. Pero lo que falla y lo que generalmente no se puede es cuando uno insiste. Hay días en que puedes intubar, hay días que no puedes intubar. Lo mejor es decir, bueno, un intento, dos intentos, te toca, ¿no? Y el otro no puede, anestesio.
Lo peor es intentar, y eso no. ¿A qué llamamos vía quirúrgica? La cricotiroidotomía. Si ustedes ubican el cartílago tiroides o manzana de Adán en las varonas, siguiendo por abajo van a encontrar una semiluna, una pequeña boquita. Entonces, ese es el cartílago cricotiroideo. Sí, se puede hacer de dos formas. La aguja, para empezar, tiene que ser una 14, ¿ya? Máximo 16, pero la 14 es ideal, es la más gruesa. Que tenga mandril, como si estuvieran poniendo una vena. Entonces hay que cortar la piel y meter hasta que en la jeringa ya no haya resistencia. La sacan y ya está instalado un tubo endotraqueal. Se coloca con una llave de 3 vías el oxígeno. Esto les da entre 15 a 45 minutos mientras se hace la traqueostomía. La otra, la quirúrgica, es hacer un corte justo en el lugar que les digo. Entonces hace un pequeño corte de piel, tejido celular subcutáneo, algo de grasita y ahí está el cartílago cricotiroideo. Se lo corta y se coloca el tubo de traqueostomía o un tubo endotraqueal mismo. Es la quirúrgica. Esta es más sencilla que esta. Esta requiere más entrenamiento que esta. Pero si pueden administrarse en eso, mejor. Ahora ya he visto ya en varios centros de emergencia, este es un capnógrafo, ¿no? ¿Cómo puedo saber que el tubo está en el lugar correcto? Esta es la mejor forma. Entonces, esto va a cambiar a morado. Entonces, quiere decir que es 0,2 y están en la vía. Si no hay esto, si no hay este cambio, entonces no están en la vía, están en el esófago. Pero las otras formas de ver que están en la tráquea, entonces, primero es estar seguros que han metido a través de las cuerdas vocales, en el hoyito que les meto. Que la expansión de los pulmones sea cuando ustedes aprietan el ambú y se levantan los dos tórax, no el abdomen. Si no se levantan, no están en vida. Auscultando, se escucha a cada lado del esternón y hacia las partes laterales. Tiene que escucharse entrada y salida de aire. Les decía que lo mejor es poner este capnógrafo. Oxímetro de pulso, tiene que subir la saturación y obtener una placa de rayos X para ver a qué nivel está el tubo endotraqueal. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Intubarlo. ¿No? Motociclista de 34 años de edad, colisiona, no tenía casco, hay un trauma facial evidente. Si ustedes ven, además, hay un trauma craneoencefálico con fractura del piso anterior por los ojos de mapache. Huele a alcohol, beligerante en la escena, ahora no se comunica, eso es hipoxemia. Y el trauma facial es lo que nos va a evitar o impedir intubar. Y obviamente está bajando la oximetría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Colocar un tubo endotraqueal. ¿Cómo voy a colocar el tubo endotraqueal? Primero voy a hacer la laringoscopía y voy a ver si puedo ver las cuerdas vocales y la laringe. Lo más seguro es que esté lleno de sangre y hasta piezas dentales. Entonces, aspiro y las retiro. Si veo eso, la laringe y las cuerdas vocales, lo primero tracciono al mentón o le pongo la cánula de Guedel o la cánula de Mayo. Lo hiperventilo para levantar la saturación y me decido a intubar. Si está combativo, lo cedo, hago la laringoscopía, veo las cuerdas vocales y paso al tubo. Si no puedo hacerlo por aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? Una cricotiroidostomía o cricotiroidectomía, ya sea por punción o por el concorte, ¿verdad? Ya sea esta o esta. O finalmente una traqueostomía. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál dijo que era un poco más sencilla, doctor, de las cricotiroidotomías? De la cricotiroidectomía, la por aguja. Esta.
Ah, ya, ya. Ya, doctor. Gracias. Bueno, la aguja va pasando el plano y ustedes van, esto aspiran, ¿verdad? Entonces al principio no se aspira nada. En vía aérea, el émbolo se va. Insuflan aire y no tiene que haber resistencia. Entonces sacan, se queda el mandril, se instala una llave de 3 vías y el oxígeno. ¿Por qué la llave de 3 vías? Porque no debe entrar oxígeno puro y a presión. Bien, y les da 45 minutos. Y después llamar al cirujano, o si ustedes ya pueden, aquí se hace la traqueostomía. Y se queda con eso, esa es la vía definitiva quirúrgica. Entonces, en ese paciente que teníamos, si no se puede por la cara, entonces en cualquier paciente que no tenga este acceso, al final es el cuello. En ese orden, elevación del mentón, maniobras sencillas, cánula orotraqueal, nasotraqueal y nasofaringia y tubo endotraqueal. No puedo, cricotiroidectomía y traqueostomía. Entonces, sospechar el compromiso de la vía aérea, ya lo hemos visto, los sonidos, las ronqueras, si está piano, etcétera, etcétera. Estar preparados para tener todo eso. Ahora, parte de su preparación tiene que ser ver el tubo de Ashman, ver el tubo endotraqueal, ver el laringoscopio, ver la cánula orofaringe y todo eso. Y más adelante yo voy a mostrar eso. Los anexos para establecer la vía aérea, que es la vía aérea definitiva, ¿no? Y evaluar si todo está bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Doctor, en su experiencia es muy común encontrarse con una vía aérea difícil, o sea, con las Malampatis, en clasificación 3 de Malampati, así. En mi experiencia no tenía tiempo de evaluar si era difícil o no ni malampático, que era intubarlo o intubarlo. En este paciente intubarlo. Venía sin cabeza intubarlo, si no estaba castigado. Te acostumbras. Cuando se Ah, hace ya, doctor. difícil la vía aérea, como te digo, hay días que no puedes, pasa algo que no entra el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces es el momento de dejarle a tu compañero. Y a lo mejor él va a poder. O al revés, a veces él no puede, entonces tú tienes que controlar. Y estar preparado para las otras. Como ustedes ven, no es cosa del otro mundo, solo se requiere estar preparado y experiencia. La más difícil tal Listo, vez doctor, que... gracias. Está bien. La más difícil que me toca es la macroglosia, entonces ahí no se esperen, ¿no? Ven eso y cuanto antes mejor. Porque si van esperando o algo, eso va a crecer y no van a poder intubar. Excelente, doc. Muchas gracias. Perfecto. Trauma torácico. Hasta ahí era vía aérea, ¿no? Eso es lo que vemos en la vía aérea. Eso es A. Eso tenemos que hacerlo entre los 3 a 5 minutos, no sé. No paso de A si no ha intubado y está asegurado. Ya después me paso a B, que sería la ventilación. Y en ventilación está lo que nosotros llamamos trauma de tórax. ¿Qué voy a ver cuando la vía aérea ya está manejada? Ya está manejada, entonces tiene que ver buen paso de aire a ambos pulmones, incluso aire en la tráquea. Si ustedes escuchan la tráquea, tiene que pasar. Y si ponen el estetoscopio aquí en el epigastrio, no tienen que escuchar nada. Eso quiere decir que el tubo endotraqueal está en tráquea. Una forma de ver la instalación del tubo endotraqueal es la placa de rayos X. Si ustedes pueden ver, aquí está el tubo endotraqueal. Estas dos líneas. Todo tubo endotraqueal es radio opaco, entonces se ve.
¿Ya? Aquí, precisamente está aquí, hay que meter un poquitito más. Lo ideal es que esté a 2 centímetros de la carina, ¿no? De la bifurcación bronquial. Aquí debería estar, pero está aquí arriba, está bien, no hay problema, se empuja nada. Y después, inspección, palpación, percusión y auscultación. Eso es lo que ustedes saben hacer y eso es lo que se hace en el trauma torácico. Anexos, placa de tórax y monitor, saturómetro de oxígeno y oxígeno. Eso lo hemos visto en la evaluación inicial, ¿no? Eso es lo que tiene que tener el paciente en D. Es cosa del otro mundo, no es difícil, no, entonces no hay PT. La lesión torácica es frecuente en el paciente politraumatizado y puede presentar problemas que ponen en riesgo la vida si estas no son identificadas durante la revisión primaria. En realidad hay 5 cosas que ponen en riesgo la vida y que tenemos que reconocerlas, ¿no? Que son el neumotórax, el neumotórax de tensión, el neumotórax masivo, el trauma de laringe, etcétera, etcétera. No los vamos a ver. Y con maniobras sencillas, estabilizar al paciente. Al escenario, un paciente de 27 años de edad que conducía un vehículo sin usar cinturón de seguridad, colisión frontal a alta velocidad, eso ya nos dice que el trauma o la cinemática es tórax, cabeza, ¿verdad? Si hay volante formado peor, si hay ruptura del vidrio peor, etcétera. ¿Cómo están los signos vitales? Presión arterial 90-70, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 36 por minuto. O sea, está inestable. Evaluación inicial. Escala de Comas de Glasgow es 15, está consciente y tiene una vía aérea permeable, es decir, le han preguntado el nombre y describe el suceso. ¿Qué hace sospechar que puede haber lesión torácica en este paciente y qué hacemos con este paciente? ¿Cómo evaluamos las lesiones torácicas en este paciente? Me dice que probables. ¿Mm? La cinemática de trauma, doctor. La cinemática de trauma es colisión frontal. A ver, Bruna Paiva. Doctor, ¿me llamó? ¿Qué tiene este paciente? Esta es su historia. ¿Qué te dice la presión arterial, Bruna? 90-70. Doc, su presión está un poco baja. Ya, ¿qué puede tener? Paciente traumatizado. Sí, Doc. ¿Por qué puede estar hipotenso? ¿Está entrando en shock, Doc? Está en shock. ¿Ya? Está en shock. El shock es disminución de la perfusión tisular o de oxígeno. Entonces, esto no le va a dar buena oxigenación, ¿ya? Entonces, está en shock. La frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca se eleva hasta por un susto o por una emoción fuerte, ¿verdad? Pero frecuencia cardíaca elevada y shock es hipovolemia hasta demostrar lo contrario. Hipovolemia. Y la respiratoria, Danitza.
¿Qué te dice la respiración? Está aumentada, Doc. ¿Qué puede estar pasando con este paciente? Vamos, Anita. El paciente va a morir. No hay miedo a equivocarse. De compensar, o sea, por eso está aumentando el número de respiraciones, como el trauma sigue a nivel de tórax. Puede haber algo en el tórax, ¿no? O en los pulmones. Entonces me voy a centrar al revisarle en eso. ¿Verdad? Hemos dicho que la cinemática de trauma es el que nos va a ayudar en eso y vamos a ir a descartar eso. Durante la revisión primaria, es decir, cuando el paciente llega, vemos la vía aérea siempre A primero, ¿no? Si está obstruido, si hay algún problema en la vía aérea o no está saturando o hay taquipnea como en este caso, entonces A. Este paciente está consciente, ¿no? Entonces le vamos a apoyar con oxígeno nada más. Si sube, ahí se acaba el problema. A está tratado. Pasamos a B. En B hay taquipnea y tengo que descartar las causas que pueden llevarme a la muerte de este paciente. El neumotórax de tensión o neumotórax abierto. El tórax inestable o contusión o contusión pulmonar. El hemotórax masivo, es decir, que ahí se está desangrando. O el taponamiento cardíaco. ¿Ya? De estos 5, la tensión abierto, el tórax inestable y el hemotórax masivo y taponamiento cardíaco, el que nos puede dar hipotensión es estos dos. Por hipovolemia, sangre en el tórax, más de 3 litros, o por fallo de bomba, taponamiento cardíaco. ¿No? Entonces, en este momento, nada más en ver al paciente y que me digan los signos vitales, o yo lo veo ya con gran dificultad respiratoria, voy pidiendo rayos X, ¿verdad? Del anexo. ¿Para qué? Para apoyarme y ver que no hayan estos problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que actuar. Estamos en B. Si el sangrado es de abdomen, no hay problema. Se inicia la reanimación, pero no me voy a pasar de B si no descarto estas cosas. ¿Ya? Estas son las que las van a matar y tengo la obligación de descartar. Ese es el objetivo número 1. Vía aérea y lesiones potenciales. Ya en la secundaria voy a ver las otras lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, pero que me dan un margen mucho más amplio, ¿ya? Las fracturas costales, el neumotórax, el hemotórax simple, etcétera, etcétera. Me van a dar más tiempo. Pero eso las voy a ver en la revisión secundaria. Si yo encuentro enfisema subcutáneo o hay una lesión por aplastamiento torácico o hay fracturas externas costales y claviculares especiales, pues vamos a ver, tengo que describirlas y también parar los oídos porque puede algo suceder con eso. ¿Ya? Tengo que descartar otras cosas. Esos son los objetivos principales en el trauma de tórax. El paciente se puede morir, ¿ya? Se puede morir y nos vamos a dar cuenta. Son pacientes típicos que llegan a la sala de emergencias y les están reanimando y de repente entran en paro. Y no va a salir. ¿Por qué? Porque no se va a solucionar el problema. Que no se olviden. A, vía aérea y B, ventilación. Si nos fijamos las estadísticas, menos del 10% va a pasar a cirugía. Es decir, que pueden ser tratados en el área de emergencia. Un 15 a 30%, si es penetrante, va a requerir cirugía. Generalmente, las lesiones por arma de fuego, ¿no? Son las que entran a cirugía.
La mayoría, esto es más de un 70%, requieren procedimientos sencillos, es decir, que ustedes en el área de emergencia o en otra área hospitalaria pueden resolver el problema o darle tiempo al paciente. Eso se llama estabilizar hasta que haga su traslado o venga el especialista. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? La revisión primaria, vía aérea, y tratar de descartar esas lesiones que nos indican. Entonces, ¿con qué me voy a encontrar en estos pacientes? Las heridas laringotraqueales u obstrucción de la vía aérea. Hemos dicho que en la EMA tenemos que reconocer sonidos, ¿verdad? Entonces, si está con disfonía, está con ardor en la garganta, etcétera, etcétera, entonces algo está pasando con esa vía aérea. Obviamente, si tiene una herida con cuchillo o algo en el cuello, pues, vamos a tratar esa vía aérea. El neumotórax a tensión significa que el aire está a tensión en uno de los pulmones, ¿no? Se ha ponchado y el aire está entrando a presión. ¿Qué hace este aire a presión? Colapsa el pulmón izquierdo y colapsa el corazón, lo desplaza hacia el otro lado. Y al desplazarlo, no hay ventilación en el pulmón sano y el corazón no puede expandirse bien. Entonces, hay falla de bomba, ¿verdad? Ya no hay poscarga, es decir, ya no puede mandar sangre, el paciente se va a chocar. Por eso el neumotórax a tensión hay que descomprimir. El neumotórax abierto es cuando el paciente está botando el aire pero hacia afuera. Hay una solución de continuidad grande en el tórax. Entonces, se está fugando el aire, es decir, no hay difusión. El paciente se va a morir. El tórax inestable y la contusión pulmonar. En el tórax inestable hay disociación, puede ser por múltiples fracturas o por un trauma de la cintura escapular. Entonces, el paciente inspira y el tórax se deprime. Expira y el tórax se amplía, ¿no? Entonces hay ampliación. Ese es un tórax inestable. Este paciente también se va a morir porque no está ventilado, no hay perfusión. Y la contusión pulmonar es, conocen el morete, el hematoma. Es un pulmón con sangre en su parénquima. Por tanto, no hay perfusión y el paciente desatura y se muere. El hemotórax masivo, hemos dicho que hay sangre en el tórax y es masivo, más de 3 litros y es un grado 3, 4, ¿verdad? Y el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es cuando el pericardio se llena de sangre, entonces el corazón no puede hacer la sístole ni la diástole, al final claudica y cardiocardia. Estas son las lesiones que van a o pueden matar al paciente. En la 10ª edición se ha quitado el neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque las maniobras son mucho más sencillas y más tiempo de manejarlas. Pero no quita que la tratemos. ¿Cuáles son las consecuencias de estas lesiones torácicas? Lo que les decía, no puede haber intercambio gaseoso. Si no hay oxígeno, el paciente se choquea y se muere. La hipoventilación, ¿no? Hay esa entrada y salida de aire adecuada, por tanto no entra el oxígeno, igual a la hipoxia y se muere. Si apenas está el paciente respirando, apenas está compensando, eso mucho depende del paciente. Obviamente el paciente joven tiene más reserva. Entonces, estas alteraciones la van a llevar a una acidosis, ya sea respiratoria o metabólica, si depende cómo compensa. Y esta acidosis con la hipotensión o la hipotermia, etcétera, etcétera, puede ser mortal. No lo vamos a sacar si entra en paro. La perfusión inadecuada es el shock, ¿verdad? Entonces, desde ya el paciente tiene una hipoxia, hemos dicho, más algo que está evitando que haya ese intercambio de oxígeno, al paciente le va a ir mal. Entonces, esto hacemos en B, ¿no? En B,
El A ya está intubadito, ya está dentro, pero en B es donde tenemos que identificar eso. ¿Cómo identificamos la lesión torácica? El primer signo es la taquipnea. Este paciente estaba con 34, debería estar no menos de 24, ¿verdad? 20, 22. Lo ideal es 16, 20. Entonces, la taquipnea es señal de que algo está sucediendo. Peor si hay dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es sed de aire. Y si el paciente está inconsciente, es como en los niños, ¿verdad? Hay depresión de los espacios intercostales, depresión del hueco esternal, depresión del epigastro, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente no puede respirar. Hipoxia, saturación de oxígeno baja o cianosis periductal, etcétera, etcétera. Todo lo que han aprendido en semiología. Importante, desviación de la tráquea, ¿ya? Por eso el collarín cervical ideal es el Filadelfia, el que tiene un hoyito ahí. Entonces, ahí se ve la tráquea central, esa es la que tienen que ver central. Si se está desplazando la tráquea, ojo, puede ser un pneumotórax atención. Sonidos respiratorios anormales. Este paciente tiene problemas aquí. Entonces, lo más probable es que aquí haya murmullo vesicular y aquí no. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que aquí no. Percusión anormal, matidez normal. Deformidades de la pared torácica. Entonces puede haber no solamente deformidades, equimosis, etcétera, etcétera. En el neumotórax, atención, el lado comprometido está abombado. ¿Cómo hacemos eso? Con inspección, palpación, percusión y auscultación. Así de sencillo para darnos cuenta. Si hay algún problema, como les dije, este paciente estaba con 34, más el choque frontal, etcétera, etcétera, entonces voy a pedir rayos X, ¿no? Entonces el portátil viene y ya le voy a estar sacando. Con eso acelero mi diagnóstico. Nuevamente, ¿no? En la vía aérea, cuando hay lesión del árbol laringotraqueal. Estos son los signos cardinales de una lesión laringotraqueal. Esta es una lesión por cinturón de seguridad, ¿verdad? Notan la cinta del cinturón, hay equimosis, escoriaciones. Felizmente es poco frecuente, pero puede existir. La ronquera, ¿no? El paciente que está ronco, o no puede hablar, o carraspea. El enfisema subcutáneo, si ustedes tocan, crepita el cuello. Entonces, en la revisión primaria es donde tengo que darme cuenta. ¿Va a necesitar intubación? Puede que sí. ¿No? Puede que sí. No es absoluta la indicación. Pero dependiendo de las lesiones, por ejemplo, si este empieza a formarse un hematoma, tengo que intubarlo. ¿Por qué? Porque va a comprometer la vía aérea. Tengo que reconocer antes de la lesión que viene. Si el enfisema empieza a crecer, tengo que intubarlo, porque la lesión es evidente y hay fuga de aire, entonces tengo que asegurarlo, la vía aérea. Y si no es manejable la vía aérea, traqueostomía o tiroidotomía. Lo que ustedes tienen que ver es que la dificultad respiratoria, estiraje, colmaje, la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria elevada, signos de shock, hablar de shock es igual a hipotensión, venas del cuello distendidas, las yugulares se ven muy distendidas, ruidos respiratorios ausentes, ya sea en uno u otro lado, este es un neumotórax atención. Entonces aquí va a haber hipersonoridad y no hay murmullo vesicular. Y aquí puede que no haya murmullo vesicular o está muy disminuido. Hiperresonancia. En mi tórax elevado, este tórax va a estar elevado. Cianosis, que es un signo tardío, entonces puede ser en mascarilla o en todo el cuerpo o en los lechos unguiales, labios, lóbulos de las orejas. Entonces, es la forma de reconocer un neumotórax de atención.
A veces, aquí dice no realizar radiografías. ¿Por qué se dice no realizar radiografías? Porque para esto ya el paciente puede estar muerto, ¿ya? Pero muchas veces uno se da cuenta en la radiografía. Lo ideal es que esto esté tratado antes de realizar la radiografía, quiere decir que han reconocido el problema rápido, que hay que hacer una descompresión inmediata, ¿no? En esta edición, la aguja se ponía en el segundo espacio intercostal en la media clavicular. En la 10ª edición, en la actualización de la TLS, se la coloca en el 5º o 4º espacio intercostal. Eso nada más. Y después de la descompresión, el tubo de pleurostomía, que también no es complicado colocar. El neumotórax a tensión puede ser frecuente, incluso en la sala de anestesiología. Si hay un neumotórax que no lo hemos visto y se va a operar por otra cosa, si sea de una fractura, cuando el anestesiólogo lo intube, este aire a presión va a producir un neumotórax a tensión y estos pacientes hacen paro en quirófano y se mueren. Entonces hay que tener en cuenta este diagnóstico, neumotórax a tensión. El neumotórax abierto, les decía que es una solución de continuidad al doble o a los 2/3 de la tráquea, esa es la definición exacta del neumotórax abierto. ¿Qué pasa? Aquí que hay gran fuga de aire y esta fuga de aire está impidiendo la fisiología normal, es decir, lo que había, ustedes recuerdan sus clases de fisiología, aquí normalmente hay un espacio negativo, ¿verdad? Que va de -5 a -7, es decir, el espacio interpleural. Eso asegura la ventilación y si no hay eso, no hay ventilación. El pulmón no se expande. Lo que entra del aire atmosférico disminuye casi más o menos a 100 milímetros de mercurio. No es suficiente para expandir el pulmón. Entonces, esta es una emergencia. Como les decía, en la 10ª está cambiado, pero no deja de ser mortal. ¿Cómo se soluciona? Cubrir 3 lados del defecto en la pared, es decir, una gasa o un guante, si ustedes quieren, le ponen venda elástica a 3 lados y el otro lo dejan libre. Cualquiera. Lo pueden poner aquí bien pegadito con tela adhesiva y este no. Entonces eso hace efecto de válvula. ¿Qué hace? El aire sale y no puede entrar. Aquí la presión atmosférica es mayor, entonces no va a entrar. Y estamos simulando más o menos la presión negativa. Hay dispositivos ya para esto. ¿Ya? Se coloca ahí y es como unas gomas pegadas, como un dedo de guante cortado, que hace el mismo efecto. Entonces permite que salga el aire, pero no la deja entrar. Entonces la presión atmosférica no altera y mantiene una presión más o menos negativa. ¿Cuál es el tratamiento? El tubo de tórax. Y esto les va a dar muchísimo tiempo, hasta para trasladarlo a otra ciudad. Y donde le van a hacer una cirugía definitiva del problema que haya allá adentro. Entonces, otra lesión. Tórax inestable y contusión pulmonar. El tórax inestable es esto. Más de 3 fracturas, de 3 arcos costales, pueden ser mucho más, y más de 2 trazos, en más de 2 lugares en cada costilla. Ustedes se fijan, aquí son anteriores y estas son laterales, que son las más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya no hay amplexación del tórax y es lo mismo. Entonces, está roto el sistema de ventilación, está roto lo que es la presión negativa ahí adentro. Entonces, el paciente inspira, mete aire y en vez de que el tórax se expanda, se deprime. Bota el aire y el tórax se amplía, ¿no? Hay amplexación. Así uno se da cuenta del tórax inestable. Generalmente viene con contusión pulmonar, es decir, hay un hematoma ahí en los pulmones, entonces peor, sobre que la caja no puede ayudar a meter aire, el poco aire que entra no intercambia el oxígeno, ¿no? Entonces hay que intubarlo, suministrar oxígeno, reexpandir el pulmón, es decir, el tubo ya no es solamente el ambú,
Sí o sí hay que conectarlo al ventilador y darle presiones mayores. No hay que llenarle de líquido y aplicar analgesia, porque esto es muy doloroso, ¿no? Entonces, el tórax inestable solo reconocerlo, hay que reconocerlo y intubar. Ese es el tratamiento adecuado. Y lo pasan al especialista y él ya se va a entender después. Hemotórax masivo. ¿Cómo se reconoce este? No hay murmullo vesicular, hay matidez a la percusión y puede o no haber dismetría en la observación, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hemotórax masivo? Uno, hipovolemia, las pérdidas mayores a 1500 mililitros, o sea, un grado 2, ya son significativas. Esto puede secuestrar 3000 a 5000 mililitros, es decir, que el paciente se vacía aquí y se muere. Y generalmente hay también daño pulmonar, ¿no? Colapsa el pulmón. ¿Cómo nos damos cuenta? Auscultando, percutiendo, observando y las venas del cuello colapsadas, ¿no? Y está en shock, franco shock. Nuestro paciente puede tener un hemotórax masivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descomprimir, hay que meter una sonda endopleural, 4/5 espacio intercostal y ya, y dirigirla a la piscina. Y ahí va a salir la sangre y hay parámetros para reconocer también, ¿no? Entonces, la autotransfusión se refiere a que esta sangre se puede recolectar a un equipo y transfundirle ahí mismo. No tenemos en Bolivia, no he visto, no me sale el equipito ese, pero ayuda muchísimo al paciente porque es su misma sangre, ¿ya? Y generalmente es sangre total, entonces lo ideal es autotransfusión. Y eso es cuando el paciente está muy choqueado. O meterlo a quirófano. El taponamiento cardíaco, este es un FAST, este es el corazón. Normalmente esta línea que es el pericardio debería estar así aquí, pegadita al corazón, pero aquí hay un espacio. Entonces, en el B, antes de ir al C, el FAST es un recurso, es un anexo que nos hace reconocer el taponamiento cardíaco. ¿Puedo verlo a la inspección? Sí. El paciente está en shock, las venas del cuello están bien distendidas y los ruidos cardíacos están apagados, ¿no? Esto es difícil de encontrar, la actividad eléctrica sin pulso solo está en el 15%. La triada de Beck también está en el 15%, pero las venas distendidas y los cardíacos apagados es nuestro dato más fidedigno de taponamiento cardíaco. Sí o sí le vamos a hacer el FAST, es parte de los anexos, ¿verdad? Entonces ahí también nos vamos a dar cuenta. Esto es cirugía o ventana pericárdica. Todavía se practica la pericardiocentesis, aunque la décima ya no. ¿Qué es la toracotomía de reanimación? Se dan lesiones penetrantes generalmente, a veces se da en quirófano, y es cuando el paciente está con un trauma de tórax severo y el paciente está en shock, se está muriendo, ¿no? ¿Quién lo hace? Tiene que ser el cirujano porque hay que hacer una toracotomía, abrir y un masaje cardíaco vigoroso mientras se empieza el tratamiento para estos pacientes, dependiendo del caso, ¿no? La toracotomía de reanimación sí sirve si sabes hacerla, si tienes los medios adecuados y tienen un porcentaje de mortalidad elevado, ¿no? Entonces, tanto que han llegado a cuestionarlo, pero todavía sirve y es un recurso para salvar a estos pacientes de la muerte. En la revisión secundaria puedo encontrar otras lesiones. Lesión del árbol traqueobronquial, el paciente tiene neumotórax y enfisema. Hay un problema ahí, va a terminar en quirófano. Neumotórax simple, el pulmón está ponchado, hay un neumotórax más de 20 centímetros, hay que ponerle sonda endopleural.
Contusión pulmonar a veces en la tomografía, muy rara vez en la placa, pero el paciente desatura. Ustedes van a A, está bien. Van a B, está bien. Van a C, está bien. D, está bien. ¿Qué está pasando con este paciente desatura? Lo más probable es que sea contusión pulmonar. Como es en la secundaria, lo mando a la tomografía, ¿verdad? Entonces en la tomografía me va a mostrar esto. Un hemotórax simple. Entonces, no tengo que esperar a que se haga masivo. ¿Cómo me doy cuenta? Está simple, le pusieron el tubo endopleural y gasta más de 200 a 300 mililitros por hora. Entonces ya la segunda hora ya sé que está lleno, más en la tercera ya directo a quirófano. Ese es un hemotórax masivo, aunque no saque los 1000 y tantos de sangre. O a veces la placa no se ve bien, le ponen el tubo endopleural y de repente sale ya 800 mililitros, ¿no? Y la enfermera dice, doctor, el frasco ya está lleno. Ese también es un hemotórax masivo. Entonces son lesiones potencialmente mortales, se puede morir, hay que actuar rápido en estos casos. Y ahí solamente hay que ver y cuantificar. Para eso es reevaluar y preguntar, ¿no? ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto se cuánto está la vida, etcétera, etcétera? Lesiones cardíacas cerradas, las vamos a ver ahorita. La ruptura aórtica traumática, que generalmente se ve en la tomografía o datos indirectos en la placa de tórax. La ruptura del esófago, que nos ayuda un endoscopio, y la lesión traumática del diafragma, nos dan las lesiones diafragmáticas. A veces nos damos cuenta hasta en un año. ¿Qué estudios complementarios se utilizan? La placa de tórax, nos dice que se puede pedir ya muy bien reconozcan el problema, y en la secundaria sí o sí, tórax y pelvis. Pero si reconocen el problema ya de entrada, como este paciente está saturando bajo y tiene 36 de frecuencia respiratoria, ya la pide. Ese es su anexo. FAST, la ecografía, también la vamos a hacer. Gasometría, en el momento de pedir el laboratorio, grupo RH, etc. Glasgow y oxímetro de pulso. Fácil, ¿verdad? No, todos los equipos tienen. El FAST cada vez es más frecuente, pero ya es bueno esto. Trauma penetrante o cerrado es causa de neumotórax simple. Defecto a la ventilación, perfusión. ¿Qué vamos a ver? Taquipnea, dificultad respiratoria, hiperresonancia o ruidos velados, neumonía vesicular disminuidas. ¿Qué hay que hacer? Tubo de tórax. Como ustedes ven, 4/5 espacio intercostal y se la dirige al ápice. El siguiente jueves vamos a ver videos, ¿tá? Les voy a mostrar los videos después. Frecuentemente la lesión traqueobronquial se nos va, no es muy frecuente, pero cuando hay, como les decía, hay fuga persistente de aire, es decir, vemos enfisema. Lo más probable es que haya una lesión de traqueobronquial, que hay que hacerle broncoscopia. ¿Ya? Tratamiento, tubo de tórax, y si no, cirugía. La contusión pulmonar, aquí se ve en la placa, observen, no es, aquí no hay hemotórax, hay fracturas costales, aquí está el tubo endotraqueal, está desplazando todo esto, está a 2 centímetros de la carina, aquí está bien, pero aquí hay una mancha, una imagen radio acá, ¿verdad? No voy a pensar en tumor, tengo que pensar que es una contusión pulmonar. Si yo le llevo la tomografía, ahí se va a ver clarito. Lastimosamente, no se puede hacer mucho en las contusiones pulmonares. El manejo es muy dependiente del ventilador. Mientras más tecnología tenga el ventilador, le va a ir mejor al paciente, porque hay que manejar presiones, hay que manejar Q2, y hay ventiladores que son muy sencillos y no hay. El hemotórax, este no es masivo, ¿no? Generalmente es por herida en la piel o fracturas costales, hay laceraciones de pulmón y vasos muchas veces, y hay que ponerle un tubo endopleural. ¿Qué vamos a ver? Generalmente hay pérdida de, aquí ya está con el tubito, ¿no? Aquí está. Y generalmente vemos borramiento
de los ángulos. Le pongo el tubo endopleural. ¿A qué tengo que estar alerta? Lo que les decía, que el gasto no sea más de 200 a 300 por hora o que salga en un solo más de 800. Porque eso ya lo convierte en masivo y eso es urgente. En cambio, en este no. Y el tubo de tórax suficiente. El trauma cardíaco. Esto es difícil de darse cuenta. Entonces, solamente nos vamos a dar cuenta monitorizando. ¿Ya? Hay muchas formas de presentaciones, como dice. El Glasgow puede estar normal, es decir, el paciente va a estar tranquilo un día, a veces hasta 2 días, y no se da cuenta del trauma cardíaco y de repente se infarta y se muere. Hay que estar atentos al monitoreo. ¿Ya? ¿Qué voy a ver? Taquicardia persistente, a veces alteraciones del ritmo o de bloqueitos, que si no asumo que es un trauma cardíaco, se nos va a ir. ¿Qué le voy a pedir? Un ecocardiograma. Si es que está inestable, ¿no? Entonces siempre hay que estar atento a las arritmias y lo vamos a manejar con líquidos y detectar el problema. Muchas veces son lesiones que un coágulo le está ayudando y de repente se va, ¿no? Ruptura de grandes vasos, la aorta, en la placa, ensanchamiento del mediastino. Esto hay que ir a buscar. Si es más de 8 centímetros el mediastino, puede haber una lesión de aorta, ¿no? Signos radiológicos, este es tal vez el que más nos da. A veces vemos el capuchón frigio, no sé si alcanzan a ver aquí. Entonces, esto también es signo de lesión de aorta. A esto hay que hacerle una tomografía y va a terminar en cirugía. La ruptura de aorta solamente en la tomografía, aquí hay sangre, estos son los grandes vasos, más bien se ha contenido en la placa el ensanchamiento del mediastino clarito, capuchón. Entonces, si yo no lo busco, no me voy a dar cuenta. Entonces, esto generalmente nos damos cuenta en la secundaria, muy rara vez en la primaria. El paciente tiene 2 caminos de estos vasos, o se muere en el lugar del accidente o va a aguantar hasta que lo diagnostiquen. ¿Ya? Entonces, no hay más, o llega o no llega. Si llegó con esta, le va a ir bien, pero si no, generalmente se muere en el lugar del hecho. Lesión del diafragma, hernia diafragmática, ¿no? Es más frecuente el lado izquierdo, que son desgarros mayores, generalmente es por compresión, a veces por heridas penetrantes, ya sea de punzocortantes o balas, y en la placa es donde nos tenemos que dar cuenta. Muchas veces vemos esta imagen y no la tomamos en cuenta. Si el paciente tiene zona nasogástrica, recién la vamos a ver aquí. Entonces, sí nos va a llamar la atención, pero si vemos con atención, entonces aquí está el diafragma y aquí está este otro diafragma. Entonces, es una hernia diafragmática. Esto es lo que tienen que aprender. Esto es importante. Cuando se fractura en el esternón, la escápula, o las fracturas costales son masivas en el caso del tórax inestable, por ejemplo, del tórax inestable, lo más probable es que haya lesiones cardíacas, ¿ya? Y contusión pulmonar. ¿Por qué? Si ustedes ven las costillas, ya sean el inestable o las primeras costillas, la costilla 1, 2 y 3, que son estas, las que no se ven y nadie busca. Estas de aquí, esta es la primera costilla. ¿Ya? Esta es la segunda costilla y esta es la tercera. Si estas están fracturadas, el trauma ha sido grande. Entonces puede haber lesiones cardíacas o pulmonares. ¿Ya? Les decía, como en las múltiples lesiones de costillas puede haber detrás de sus 4 o 9, entonces puede haber contusión pulmonar. Y las bajas pueden tener lesión abdominal. Entonces, siempre que tengan, principalmente estas, irnos al corazón, porque son las que se les va a pasar por alto. Entonces,
obligatorio descartar trauma cardíaco. Costillas de la primera, la segunda, la tercera, cualquiera, hay que descartar trauma cardíaco. Fractura esternal, fractura de escápula, descartar trauma cardíaco. Algo frecuente es, generalmente se da en mecánicos o en los que trabajan en los autos, debajo de los autos, a veces se les escapa el dispositivo que eleva el auto y se les cae el auto encima. Y el paciente llega así, ¿ya? A veces no recuerda nada, a veces sí, dice, me cayó el auto encima. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una lesión tipo asfixia traumática? Quiere decir que es como si reventaran un globo allá adentro. La plétora de la cara, ¿no? Está más cianótica que el cuerpo. Hay edema en los párpados. Entonces, basta con eso y ya tenemos que descartar lesión de torácica. Puede haber petequias, puede haber edema, la plétora casi siempre hay, y el paciente se va deteriorando por edema cerebral. A veces hay hemorragias conjuntivales también. El tratamiento, intubar, no hay. El esófago es difícil de diagnosticar, generalmente es el paciente se pone inestable, está taquicárdico, le descartan todo y no hay nada, y de repente se choquea. A estos hay que hacerle una placa seriada, se puede ver en el mediastino. O tomografía, en las tomografías vamos a verlas. Hay que pedirles una endoscopía y ahí vamos a ver si hay o no lesiones esofágicas. El tratamiento es quirúrgico, no hay problema. El efisema subcutáneo, las lesiones de vía aérea, el neumotórax de tensión o el neumotórax masivo y las lesiones por explosión pueden darnos enfisema. Si ustedes palpan al paciente, crepita todo su cuerpo. Generalmente aquí uno se da cuenta. Si no haces nada, al poco tiempo va a estar así. Ya se le está escapando el aire. Generalmente hay ruptura de tráquea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Intubar. Intubar y pasarlo al especialista. Entonces, no se olviden, una vez iniciada la revisión secundaria o el paciente ya está estable, siempre vigilar estas lesioncitas que pueden poderse en cualquier momento complicarse, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente que conducía vehículos, era piloto, joven, colisión frontal a alta velocidad, llega en shock, taquicárdico, con problemas respiratorios claro, ¿no? Entonces, y una escala de coma de Glasgow 15, y ya terminado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner atención a B, ventilación. ¿Ya? Y como les decía, aquí puedo pedirle ya nomás los rayos X, traigan los rayos X y me va a ayudar, ya me va a ayudar. Aunque te castiguen si no reconoces el neumotórax a tensión solo en la placa, pues a eso se refiere los rayos X, ¿no? No importa, no importa si te equivocas, la cosa es que actúes rápido. ¿Tiene problema torácico? Sí tiene. Hipotensión, y hemos visto su placa, y tenía un hemotórax masivo, ¿verdad? Por eso estaba en shock hipovolémico. Le pongo la sonda pleural y el quirófano y se soluciona el problema. Y tengo que estar atento a otras lesiones. ¿Preguntas? Siempre a veces... Entendido, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Espero que estén haciendo el examen. ¿No hay más preguntas? Bien, doctores, entonces, gracias por asistir. Nos vemos el siguiente jueves. Bien, lista. Listo, doctor. Muchas gracias. Hasta el siguiente jueves. Perfecto. Ya tenemos la lista.
Bien, doctores, hasta luego. Doctor, Buenas perdón, que noches. molesta, ¿no? Yo entré un poquito Cuídense. tarde. No festejen mucho carnavales y si festejan con responsabilidad. Gracias, doctor. Buenas Doctor, noches. doctor, gracias. Hasta luego. Doctor, una consulta. Sí. No llamó lista, yo entré un poco tarde porque no he encontrado el canal, creí que estaba en unidad 1, entonces entré un poco tarde, no llamó lista, ¿no? Ahorita estoy descargando la lista recién. Ah, ya, doctor, está bien. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Oh, doctor, ¿se podría fijar si yo estoy en lista? Que yo me cambié. No, me cambiaron de grupo tarde. ¿Sí te cambiaron? ¿Cómo te llamas? Sí, Carlos Felipe Ángel González. Carlos Felipe Ángel González. Sí, sí estás, Felipe, por lo menos. En las listas de asistencia estás. Con las listas definitivas me las van a pasar recién, todavía no me las han pasado porque están en cambios de grupo y todas esas. Yo creo que a la siguiente semana tengo una lista provisional de 40 alumnos, pero me dijeron que están haciendo algunos cambios, inscripciones todavía están realizando, entonces no son las definitivas. Si no estás, todavía no hay problema. ¿Ya? Ok. Carlos se desconectó. Bien, doctores, hasta luego. Muchas gracias por asistir. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias a usted.